Bueno, ahora sí, para respetar la puntualidad, que empezábamos a las 4, vamos a dar comienzo a la webinar de cómo evitar problemas y sanciones con la protección de datos en centros sociosanitarios, en residencias. Antes que nada, bienvenidas, bienvenidos. Os informo a todos de que esta webinar se está grabando para después poder compartirla con todas las personas que se han inscrito, si alguna persona estaba interesada y no puede venir. Vamos a hablar, esta webinar está organizada por Lares junto a nuestro colaborador Tecnoderecho y está dirigida, como sabéis, a todos los miembros y profesionales que trabajan en residencias Lares. El objetivo de esta webinar es analizar la normativa de la protección de datos que está aplicada directamente a nuestro sector. Para presentarla, para dirigirla, contamos con Jorge Barrios, que es un abogado especializado en derecho digital, en protección de datos y en nuevas tecnologías. Para que lo conozcáis un poquito más, él está licenciado en Derecho y cuenta también con un máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías y un máster en Protección de Datos y Seguridad de la Información. Y actualmente trabaja como CEO de Tecnoderecho, que es el despacho en el que asesora a empresas, entre ellas incluida nuestra organización, en la implementación de normativas de privacidad y seguridad digital. Además, Jorge también cuenta con una sólida experiencia como docente, ya que imparte formación en distintas instituciones sobre temas relacionados con este cumplimiento normativo y la protección de datos en distintos sectores. Ahora Jorge ahondará un poco más en cada tema, pero vamos a dividir esta webinar como en 6 puntos claves. Primero, cómo evitar sanciones con la protección de datos. En segundo lugar, los errores comunes que se producen en el tratamiento de datos entre profesionales, los compromisos de privacidad de empleados, cómo se gestiona la información de las personas residentes, los centros también que tienen presencia en redes sociales, en páginas web y demás. Y por último, haremos una serie de recomendaciones finales de la mano de Jorge. También para finalizar habrá un espacio para que vosotros podáis preguntar, comentar lo que consideréis. Si queréis ir dejando vuestras dudas en el chat al final de la webinar, cuando Jorge termine su explicación, las responderá todas encantado. Y como os he dicho, compartiremos tanto la presentación como la webinar grabada para que la podáis tener y volváis a disfrutarla y a consultarla en cualquier otro momento. Y yo sin más os vuelvo a dar la bienvenida. Gracias a todas y a todos por estar aquí y doy paso a Jorge y le dejo a él al mando. Muchísimas gracias. Jorge, el micro, porfa, que no te oímos. Perdón, Ahora sí, perdón. todo tuyo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues gracias por esta presentación que has hecho. Os doy las gracias a todos los que estáis asistiendo y la bienvenida, porque ya de por sí las horas que son después de comer ya sé que escuchar estas cosas que yo voy a contar puede resultar un poco aburrido, pero voy a intentar que no sea así, que os resulte todo lo contrario, incluso que os surjan todavía aún más dudas después de lo que vamos a hacer hoy, porque yo os voy a resolver unas cuantas, pero normalmente en la vida cuando uno va resolviendo dudas, pues le empiezan a surgir otras tantas, así que si os van surgiendo todavía es más después de la exposición de hoy, pues será bueno, ¿no? No será tampoco malo. Bueno, a ver, un poco lo que vamos a hablar es lo que ya han adelantado anteriormente cuando han hecho la presentación, solo que realmente el orden tampoco voy a seguir estrictamente ese orden, puesto que además muchas veces empiezas a hablar de una cosa y realmente guarda relación con otra. Y entonces lo que vamos a intentar es que la exposición que vamos a hacer pues sea fundamentalmente o eminentemente práctica. No vamos a ahondar en principios del derecho, lo que dice el artículo tal o el artículo cual, sino que he decidido o he preferido que la exposición se centre un poquito más en el día a día, en los asuntos, porque a ver, evidentemente los 50 minutos que tenemos para más luego las preguntas para hablar un poco de la casuística dentro del sector sociosanitario, pues evidentemente no me puedo centrar demasiado en el derecho, en las normas, sino que prefiero hacerlo como un poco más particular a cada caso concreto y hablar de situaciones o más concretas que podéis encontrar todos en el día a día en las residencias o en cualquier centro sociosanitario, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar, si queréis, un poquito, perdonar que ahora.
Bueno, los tratamientos de datos en residencias de tercera edad. Bueno, residencia de tercera edad, esto lo ha puesto así la persona, la chica que me ha preparado así un poco rápido la presentación. Realmente no es en residencias de la tercera edad. Como bien sabéis, estamos hablando de centros sociosanitarios que se prestan servicios sociosanitarios, pues una residencia de tercera edad o un centro de día, es decir, cualquier entidad en la que se preste cualquier tipo de servicio relacionado con el sector sociosanitario, que es el que más o menos, al que más o menos todos pertenecéis, ¿vale? Bueno, pues aquí un poco se comienza hablando pues, de qué son las obligaciones principales, pero bueno, yo voy a dar por hecho que las obligaciones principales las conocéis. Todos sabéis que tendréis que tener. Normalmente se tiene o bien una persona interna o corresponsable de este asunto y que conozca la normativa, o bien se contrata a una empresa, como por ejemplo podemos llegar a ser como somos nosotros, ¿no? Para que nos preste un servicio de consultoría en materia de protección de datos que nos permita cumplir con la normativa, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros básicamente lo que tratamos en las residencias son datos identificativos de los residentes y datos relativos a la salud de los residentes. Básicamente esos son los datos que tratamos. A partir de ahí, pues podemos llegar a tratar probablemente más datos, no solo relativos a la salud de los residentes o los datos identificativos de los residentes, porque en un momento dado también podemos tener datos de familia, por ejemplo, o datos económicos. A veces podemos llegar a tener una información un poco más diversa, ¿vale? Lo que es importante, o de las cuestiones más importantes, es ver en qué momento pues, podemos tener otro tipo de obligaciones fuera de lo normal, que es lo que vamos a ver ahora, porque todos sabemos que tenemos que mantener la privacidad de los datos de carácter personal, tanto de los residentes, pero como de los trabajadores o como de cualquier otra persona o entidad que en un momento dado se va a relacionar con nosotros en el desarrollo de la actividad, ¿no? Por otro lado, nosotros como residencia y por el tipo de datos que tratamos, tenemos una obligación que es de designar a un delegado de protección de datos, que eso entiendo que vosotros todos, cada uno de vosotros ya lo sabéis, y ese delegado de protección de datos, que es una figura que surgió con el Reglamento General de Protección de Datos, que todavía seguimos llamando nuevo Reglamento General de Protección de Datos, pero ya llevamos unos años que es de aplicación, ¿no? Ya llevamos unos cuantos años de rodadura, por lo tanto ya no es tan nuevo. Pero bueno, con la última modificación normativa, que es el Reglamento General de Protección de Datos, ya se instauró la obligación de designar un delegado de protección de datos para determinadas entidades, entre las que nos encontramos nosotros, como podéis entender, fundamentalmente por el tipo de datos que tratamos, que en este caso hay datos especialmente protegidos, que llamaban antes, o datos especialmente sensibles o extremadamente sensibles, como puedan ser datos de estado de salud, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese delegado de protección de datos podrá ser una persona interna, persona laboral, por ejemplo, o podrá ser una persona externa, que es lo que normalmente suele suceder en las pequeñas y medianas empresas. Las empresas más grandes sí que suelen tener en plantilla pues un delegado de protección de datos, pues imaginaos un banco, ¿no? Incluso luego apoyo a través de terceras empresas, consultorías, etcétera. Pero las empresas más pequeñas, pues no van a tener en plantilla una persona solo para que se encargue de todo el tema de protección de datos, ¿no? Salvo los grandes grupos que puedan tener, a lo mejor, imaginaros, 200 centros de trabajo y que a lo mejor sí que les pueda ser rentable, pero lo normal es que no sea así y por lo tanto se contrata siempre a una empresa, a una consultora, como somos, por ejemplo, nosotros, para designar un delegado. Por lo tanto, primera obligación que tenéis todos es la de tener designado un delegado de protección de datos. Además, la designación del delegado de protección de datos es pública, es decir, nosotros cuando nos designa una empresa tenemos que comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos quién es el delegado de protección de datos de la empresa X. Y el nombre del delegado de protección de datos es público y lo publica la Agencia Española de Protección de Datos. Y esto tiene como finalidad que cualquier tercero pueda saber quién es el delegado de protección de datos. Por ejemplo, imaginaros, queremos saber quién es el delegado de protección de datos del Corte Inglés. Pues te metes en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos y puedes consultar quién es el delegado de protección de datos del Corte Inglés. Sin perjuicio de que el propio Corte Inglés en su página web ya informa o facilita el contacto de la persona que es el delegado de protección de datos. ¿Y qué hace el delegado de protección de datos? Bueno, pues el delegado de protección de datos, que tampoco me quiero enrollar mucho con esto, pero como es una obligación que tenéis todos y quería un poquito hablaros de ella, pues la función del delegado de protección de datos al final no deja de ser la de prestar un asesoramiento a la entidad. Ojo, no consultoría, sino asesoramiento. Tiene funciones diferentes a las que pueda tener una consultora, que es la que se encarga de adaptar a la entidad al cumplimiento de la normativa. El delegado ya es más una persona que tiene que velar por el cumplimiento de la normativa dentro de la empresa,
que además es un órgano consultivo para la empresa, es una persona a la que se le puede consultar cualquier cuestión, pero fundamentalmente también tiene otra función, y es que va a ser el intermediario entre la Agencia Española de Protección de Datos y la empresa. Es decir, siempre que haya un problema o surja, por imaginaros, una denuncia que le pueda poner a la empresa cualquier afectado o cualquier persona, el delegado de protección de datos va a tomar partido de manera activa en ese procedimiento, porque la Agencia Española de Protección de Datos lo primero que va a hacer es también notificárselo al delegado de protección de datos para, digamos, haga una labor primero de aclaración de los hechos, incluso hasta muchas veces de intermediación. El delegado de protección de datos, de hecho, nos puede evitar muchísimas veces, o si no, la gran mayoría de las veces, que nos ponga una sanción, puede aclarar situaciones, puede ayudar a la empresa con un montón de cuestiones, de obligaciones en materia de protección de datos, como puede ser el ejercicio de derechos, etcétera, etcétera, que ya sabéis que todos los titulares de todas las personas tenemos derecho, los derechos de acceso, cancelación, supresión, estos famosos que todos conocemos, ¿no? Y de oposición al tratamiento de nuestros datos. Bueno, pues vamos a pasar un poquito por aquí. Otra cosa importante también es que nosotros vamos a tener otra obligación, que es obtener un compromiso de confidencialidad con nuestros trabajadores, porque nuestros trabajadores al final van a tener acceso, que son quienes de hecho tienen acceso a los datos directamente de los, en este caso, los residentes, o tienen acceso a datos de clientes, de proveedores, es decir, bueno, pero eso lo vamos a ir viendo más tranquilamente más adelante. Bueno, es muy importante siempre un correcto manejo de la información y de las y además implementar las medidas de seguridad adecuadas en nuestros centros, en nuestras empresas. Y esto ahora todavía tiene una dimensión mucho más amplia de la que tenía ya con la anterior normativa, porque es que la anterior normativa, no sé, algunos habéis estado en algún otro webinar mío, que puede ser, porque hemos hecho alguno más con vosotros, con Lares, siempre hablamos, a ver, la anterior normativa tenía o nos daba una mayor seguridad jurídica, porque la anterior normativa nos decía, tenéis que implementar estas medidas de seguridad, o tenéis que hacer las cosas de esta manera, y te establecía un catálogo de medidas de seguridad. Pues mira, si tratas datos de salud, tienes que hacer copia de seguridad cada no sé cuánto, una copia de seguridad tiene que estar fuera, tenéis que cambiar las contraseñas cada no sé cuánto, es decir, se establecía un catálogo de medidas de seguridad que teníamos que implementar. Con la actual normativa no es así, porque lo que dice la actual normativa es que nosotros tenemos la obligación de implementar las medidas de seguridad que sean necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal que tratamos. Entonces, ¿esto qué nos convierte en algo? Bueno, pues poco más o menos como que tenemos que estar constantemente auditando o verificando que las medidas de seguridad que tenemos son adecuadas. Pero claro, esas medidas, ¿cuáles son las adecuadas? Pues claro, habrá que ver un poco en función de la dimensión, del tipo de datos que tratamos, de las aplicaciones, del personal, del número de personal que tenemos. Imaginaros, evidentemente, un banco, el Banco Santander, pues las medidas de seguridad que tendrán que implementar el Banco Santander no tendrán nada que ver con las medidas de seguridad que tendrán que implementar, yo qué sé yo, una tienda pequeña de barrio. Al final todo va a ir en proporción a la dimensión de la empresa, a la sensibilidad de los datos, a los riesgos que potencialmente se corren, pero bueno, y al final esto no deja de ser un juicio subjetivo y nos lo dejan realmente en nuestras manos, el que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Se trata, además, ha habido una sentencia ahora muy reciente del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que precisamente ha exonerado de responsabilidad a una empresa, pero claro, no siempre se va a poder evitar el daño. Y precisamente de lo que hablaba esta resolución era de qué se entendía por hacer todo lo necesario para garantizar la seguridad. Y al final lo que hacía era un análisis y lo comparaba, dice realmente que esto es una obligación de medios, no de resultado, lógicamente, porque además todos podemos imaginar que por muchas medidas de seguridad que implementemos y por mucho que estén a la última, siempre las medidas de seguridad van detrás de los problemas. Sabéis que todas las medidas de seguridad surgen a medida que van surgiendo los problemas. Entonces, claro, ¿hasta qué punto yo tengo que...? Y entonces ese análisis a veces es complejo, porque para determinar cuándo he adoptado o no todas las medidas de seguridad, pues habrá que ponderar realmente las circunstancias de cada caso. Pero lo importante de esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que ha aclarado ya que se trata de una obligación de medios y que entonces lo que hay que valorar es si efectivamente se han puesto los medios
y que evidentemente yo pongo todos los medios para que algo no suceda y si sucede, pues a veces se puede deber a que evidentemente los delincuentes, por ejemplo, van detrás de siempre de las normas y entonces al final, por ejemplo, por muchas medidas de seguridad que establezca el Banco Santander, siempre los piratas van a informáticos, los hackers y la gente que se dedica a delinquir, pues evidentemente va a ir por delante en indagar de qué manera puede burlar esas medidas de seguridad. Bueno, esto os lo cuento un poco así por encima para que sepáis. Ejemplos, mirad, pero vamos a ir a lo sencillo. No vamos a, estamos hablando, estoy poniendo ejemplos del banco y tal, porque bueno, son cosas que nos afectan un poco a todos y que a veces nos puede hacer que nos representemos de una manera más clara cuál es el problema. Pero mirad, los problemas más habituales de los que pueden derivar brechas de seguridad o sanciones en actividades como la vuestra, por ejemplo, pues al final son detalles o digamos, circunstancias muy, muy sencillas, que no requieren de una gran complejidad, de que se burlan medidas de seguridad. No, simplemente dejar un expediente de un residente a la vista y que llegue una persona que no está autorizada y lo vea. O no usar contraseñas fuertes. Cuando hablamos de contraseñas fuertes nos referimos a contraseñas que evidentemente no se puedan adivinar con carácter... con carácter... No, las páginas las voy pasando yo. Que tengo aquí, no hace falta que las paséis. Perdonad, es que me estaban preguntando si las páginas de la presentación las pasaban o las paso yo. Entonces, no usar contraseñas, usarlas o compartir contraseñas, imaginaros. Lo que no se puede para nada es tener una contraseña de uso público, es decir, que una contraseña la usen, por ejemplo, 20 empleados. Que todos entren con el mismo usuario. Pues no, cada usuario tiene que entrar con su propia contraseña. Y además la contraseña de cada usuario no la tienen que saber los demás, porque de lo que se trata también con los sistemas de control de sistemas de acceso es saber en qué momento ha podido establecerse una brecha de seguridad. Si todo el mundo entra con el mismo usuario y la misma contraseña, nunca vamos a poder saber quién ha sido o qué trabajador ha podido incurrir en alguna negligencia o ha podido tener un acceso a una información que luego ha divulgado a un tercero o lo que sea. Ejemplos, imaginaros, ahora que está muy de moda todo esto de divulgar datos de los famosos, ¿no? De cosas que le han pasado. Imaginaos que ha estado en una residencia vuestra, un personaje famoso que da igual que haya fallecido o no, y que de repente, pues, si todos los usuarios tienen acceso a las historias clínicas, por ejemplo, o todas las personas, que ahora ya veremos que no todas las personas tienen que tener acceso a las historias clínicas, pero encima con el mismo usuario y la misma contraseña, y resulta que han extraído de la historia clínica un documento o cualquier información, ¿cómo voy a saber yo qué persona ha filtrado una información, por ejemplo, a un medio de comunicación? Si la manera de saberlo es pudiendo verificar qué personas han accedido, a qué documento concretamente, si se lo han descargado o no se lo han descargado. Es decir, al final se trata de las medidas de seguridad. Es lo que os he dicho, se trata de poner los medios suficientes para evitar que existan problemas o brechas de seguridad, ¿no? Intentar no compartir información sensible con personas no autorizadas para conocerla, eso ahora lo veremos más adelante que lo voy a desarrollar. O compartir fotografías de los residentes sin consentimiento, que ahora está muy de moda, todos tenemos redes sociales y está muy bien porque hay que publicitarse y hay que ser transparente y todo eso, pero o grupos de WhatsApp que ya veremos, de familiares o tal, pues todo esto hay que tener mucho cuidado, porque además con el tema de las imágenes, aparte de estar la normativa específica, el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos, también hay otras leyes, como puede ser la ley a la propia imagen, ¿vale? Que también establece un montón de limitaciones en cuanto al uso de imágenes. De hecho, ya os adelanto, aunque luego lo diré, que no se puede bajo ningún concepto utilizar las imágenes de residentes ni de trabajadores para publicarlas en redes sociales. Bueno, digo residentes, trabajadores o familiares que van a visitar a los residentes, por ejemplo. No se pueden subir a las redes sociales salvo que cuente con el consentimiento expreso de la persona o de las personas que aparecen en esas imágenes, ¿vale? Hay excepciones a la publicación de imágenes que fundamentalmente las tienen los medios de comunicación y siempre y cuando esas imágenes se utilizan para ilustrar noticias, ¿vale? Lógicamente, pero y también, por ejemplo, depende imágenes tomadas en vía pública, pero nosotros si tomáramos una imagen en vía pública a una persona tampoco podríamos utilizar su imagen para publicarla en mis redes sociales, también necesitaría su consentimiento, ¿vale? Entonces, está muy restringido el uso de imágenes de personas si no es con su consentimiento.
Por contra de lo que la mayoría de la gente se piensa, porque si veis, todos vemos como de manera a veces, bueno, de manera demasiado altruistas y demasiado generosas se publican imágenes y la gente yo creo que no es consciente muchas veces de las obligaciones y sobre todo de las consecuencias que puede traer en un momento dado pues si alguien se siente ofendido por esa imagen o si quiere reclamar, ¿vale? No controlar los accesos físicos al centro también es una medida de seguridad importante. Yo estas medidas que os he puesto aquí suelen ser de las medidas de seguridad que por norma general suelen traer un mayor número de problemas pues a las empresas que se dedican a lo mismo que vosotros, ¿vale? No significa que sean los únicos, incluso los hay más claros y más evidentes, pero bueno, os he puesto aquí un poco los casos que suelen traer más problemas y que al final hay más reclamaciones o la agencia siempre anda con más ojo. O no disponer los empleados de formación en protección de datos. A ver, ya os he dicho que hay que implementar las medidas de seguridad necesarias para garantizar el cumplimiento de la norma, ¿no? Y para garantizar la privacidad. Claro, es que precisamente la formación a empleados es también una medida de seguridad, porque si los empleados no conocen el alcance de la normativa o no, ya no solo de normativa, imaginaros incluso formar a empleados en materia de ciberseguridad, con una formación muy básica, muy mínima de no puedes abrir este tipo de correos o si recibes esto, o si recibes lo otro, esa formación básica, aparte de qué pueden y qué no pueden hacer, o no le explicas a un trabajador, mira, es que no puedes hacer una foto a un residente y colocarla en tu WhatsApp, o por supuesto no puedes hacer un grupo de WhatsApp tú con familiares. Os quiero decir que si no muchas veces no formamos a los trabajadores, a lo mejor ellos por desconocimiento, incluso a veces de muy buena fe, pues están incumpliendo la norma y ello nos puede acarrear problemas legales y, por supuesto, sanciones. Entonces, realmente la formación a los trabajadores es una medida de seguridad en sí. Además, probablemente sea de las más importantes, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo. Hubo un problema de seguridad que tuvo el Grupo Prisa hace ya unos años y ese problema de seguridad, fijaros, Grupo Prisa que tendrá sistemas de seguridad en sus sistemas informáticos, en sus servidores, etcétera, etcétera, muy estrictos, ¿no? Pero pues un empleado en el parking pues cogió un pendrive que se había encontrado en el suelo y pensando que podía ser de un compañero o para ver lo que contenía dentro o simplemente por curiosidad o por cotillar, pues lo metió en un ordenador de la empresa para ver qué contenido tenía y resulta que ese pendrive era un señuelo que habían dejado ahí los piratas que querían acceder al sistema de Grupo Prisa y evidentemente se empezó a replicar pues bueno, pues un malware, una aplicación que lo que hacía era causa problemas en el sistema informático, se reproducía de uno a otro, se mandaba por el correo, vamos, hasta el punto que estuvieron ahí con un problema de seguridad bastante importante. Imaginaos el problema de seguridad que causó al Grupo Prisa, por ejemplo, la cadena SER no podía poner con normalidad las cuñas publicitarias de los anunciantes, que es un montón de dinero, porque al final todo el sistema de la radio ya está informatizado, desde las cuñas, los tiempos, todo está, ¿no? Imaginaros el dineral que le puede suponer a un grupo como Prisa el no poder sacar la edición del periódico con normalidad o el no poder, pues eso, retransmitir en la radio con normalidad con las cuñas publicitarias, el tener que formatear todos y cada uno de los equipos que están conectados al sistema o a la red, ¿no? Que eso es mucho dinero. Entonces, al final, aparte la imagen, la mala imagen, la mala sensación que se puede dar. Pues esto simplemente se podía haber evitado habiendo formado a los empleados y diciéndoles que no se podía hacer ese tipo de... Si te encuentras un pendrive, pues que no lo puedes meter en el ordenador para ver de quién es. Incluso se podía haber solucionado si ningún ordenador tuviera habilitados los puertos USB para... Es decir, se podía haber hecho de muchas maneras, se había evitado, pero de maneras muy sencillas, no caras. Fíjate, a pesar de que el Grupo Prisa tendrá un sistema informático con un montón de protección en cuanto a cortafuegos, programas y todo, pero al final resulta que por una cosa tan sencilla como no haber informado a un trabajador de que esto podía suceder, pues mira, pues ahí tuvieron ese problema o esa brecha de seguridad. Voy a ir un poquito más rápido a partir de ahora. Bueno, otra cosa que suele ser un problema bastante importante que soléis sufrir a diario en las residencias, el tema del consentimiento. Bueno, yo os he dicho que para tratar datos de carácter personal, como por ejemplo el de la imagen que os comentaba antes, es necesario contar con el consentimiento y esto sucede en la inmensa mayoría de los casos.
También hay casos en los que no es en los que se pueden tratar datos sin necesidad de contar con el consentimiento, pero esos son casos excepcionales. Ejemplo, imaginaos en un caso de vida o muerte, si una persona tiene un accidente de tráfico, pues evidentemente van a llegar los servicios sanitarios, le van a atender sin necesidad de tener consentimiento de la persona porque hay un interés vital y fundamental y que está por encima, que en este caso es el riesgo de la vida de esa persona. Entonces, se podrán tratar datos de carácter personal en ocasiones. Sí, por ejemplo, pasó con el COVID, que no era necesario el consentimiento porque evidentemente había un interés general que era el tratar de minimizar los efectos de la pandemia y una cuestión de salud pública, ¿no? Entonces, bueno, normalmente para tratar datos de las personas se precisa el consentimiento. Es, digamos, la circunstancia que legitima el tratamiento en la gran mayoría de las ocasiones. En nuestro caso no es el de menos. Es decir, nosotros fundamentalmente vamos a tratar datos de residentes, vamos a tratar datos de familiares de los residentes, vamos a tratar datos de nuestros trabajadores, de proveedores. Bueno, pues de todos esos tenemos un consentimiento. Un proveedor tiene un consentimiento porque tengo una relación contractual con él y al final ello lleva implícito el consentimiento a tratar esos datos, porque lógicamente para cumplir un contrato, yo voy a necesitar tratar como mínimo una serie de datos, desde los datos básicos para facturar hasta los datos de la dirección para hacer la entrega, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental el consentimiento que puede derivar de una relación contractual o puede derivar a veces no de una relación contractual, sino de cualquier otra circunstancia. Ejemplo. Tenemos el residente. Bueno, el residente al final no va a dejar de ser un cliente, va a haber una relación contractual, una relación de prestación de servicios. Tú me pagas y yo te presto un servicio. Bueno, pues el residente, en el momento en que, digamos, se da de alta o ingresa en el centro, pues lo normal es que exista un contrato de residencia, que es lo que todos entiendo cuando llega un residente a vuestros centros, preparáis una serie de documentación que se le facilita al residente o a sus familiares en los casos en los que esté incapacitado. Y esto es una cosa de la que sí que vamos a hablar, porque siempre surgen dudas y problemas con el tema de los residentes. Y entonces, en esa documentación, en ese contrato inicial, el que prestará el consentimiento para tratar los datos va a ser el residente. Como estamos hablando, ya os lo he dicho antes, igual que con un proveedor, pues va implícito que pueda tratar sus datos, pues con un residente, si solamente por el hecho de firmar un contrato de residencia ya lleva aparejado de manera necesaria e implícita que deba de tratar determinados datos para poderle prestar el servicio residencial. Está claro que voy a necesitar saber su nombre, sus apellidos, su teléfono, el teléfono de sus familiares, porque por más general, por si hay quien quieren, bueno, siempre que ellos digan que quieren que se informe a alguien en el supuesto de que suceda cualquier cosa, ¿vale? Que eso ahora también lo veremos. Pero cuando hablamos del consentimiento, como la piedra angular de todo esto, aquí es donde están muchas respuestas, porque muchas veces preguntamos, ¿y entonces quién me tiene que firmar el contrato? ¿El familiar o el residente? Siempre el residente, siempre que no esté incapacitado. Siempre tiene que ser el residente. Y esto es una cuestión que siempre surge. Porque, a ver, mientras que una persona, por muy mayor que sea, por muy ya limitado que se vaya viendo un poco físicamente, pero al final, si una persona no tiene, digamos, una merma o está mermada su capacidad cognitiva y volitiva, porque tenga, es decir, que tenga la capacidad de razonar y de comprender, pues va a ser siempre el residente el que me tiene que firmar el contrato de residencia. Y es más, normalmente, cuando nosotros tenemos a una persona que viene a la residencia, no solo le hacemos y le firmamos el contrato, ya le vamos a dar una serie de documentación aparte para que nos firme. Por ejemplo, una ficha a lo mejor con datos de personas a las que quiere que informemos en caso que suceda cualquier cosa o que necesitemos algo. eh, Qué sé yo. Luego, normalmente cuando entran, también sería el momento adecuado para que le pregunte si voy a poder, si me autoriza a tratar imágenes suyas, por ejemplo, para publicarlas en redes sociales, etcétera, etcétera. En definitiva, o también en ese documento le podemos pedir que nos diga a qué personas, si llaman o se ponen en contacto, podremos informar de su situación o ¿vale? Porque imaginaros que hay una persona que va a la residencia y no quiere tener o quiere que nadie sepa que está allí.
pues puede decir, mira, yo no quiero que informéis a nadie y ya está. O quiero que informéis a esta persona, pero solo a esta persona. Y ahora voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero imaginaos que hay una persona, una residente, una mujer, que es una mujer ya mayor y que su marido, que pues ella no vive con el marido, se ha divorciado, se ha separado, lo que sea, y que su marido pues la ha maltratado y bueno, pues ella ha decidido que se va a una residencia, pues está mayor y que ha decidido irse a una residencia, pero no quiere para nada que su exmarido sepa dónde ella está para que no la pueda localizar ni nada. Pues imaginaros si nosotros llama, por ejemplo, porque por la razón que sea, nosotros hemos publicado fotos de esa persona o el nombre de esa persona lo hemos publicado en alguna, pues al final buscando en los buscadores ya sabes que te puede llegar a salir por H o por B, no sale que esta persona está en esta residencia. O él simplemente tiene sospechas de que pueda estar esta persona viviendo o residiendo en la residencia. Bueno, pues hay que entrenar a los trabajadores para que sepan cómo coger el teléfono, porque si yo fuera el marido de esta persona y a lo mejor tengo sospechas de que se ha podido ir a esta residencia y quiero asegurarme, cojo el teléfono, llamo, mira, si soy fulanito, pregunto por Menganita. Se puede poner que soy su marido. Pues lo primero que hay que decir, no, mire, aquí no hay Menganita o aquí tal, o quién es usted. Porque ya de momento podríamos estar dando una información de que esa persona está ahí viviendo o residiendo. Entonces, lo que hay que decir, de momento cuando yo entiendo que siempre que en estos casos hay que intentar, cuando llama gente de fuera que no conocemos, pues lo normal, si ¿se puede usted identificar? ¿Quién es usted? Fulanito de tal. Y entonces ya mirar a ver si está en la lista de... No, pues mira, aquí no, es que no hay nadie que... O no, no hay nadie. De todas formas, déjeme sus datos y si hubiera ya le llamaríamos, pero a ver, es puesto un caso muy extremo y al final no suele suceder esto, afortunadamente, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de la importancia de tratar los datos y sobre todo de no dar información así tan a la ligera y simplemente por teléfono, ¿vale? Entonces es muy importante que el residente, si tiene capacidad, si no tiene ninguna incapacitación, pues que sea él el que firme el contrato, el que nos diga a qué personas podemos informar, a cuáles no, etcétera, etcétera. Pero claro, ese es el mejor de los casos, esto es lo fácil, ¿no? Si así siempre fuera, pues sería perfecto. Vale, ¿qué sucede cuando un residente no tiene plena capacidad de obrar? Bueno, pues aquí hay una respuesta fácil que sería, bueno, pues habrá que ver si esa persona tiene declarado judicialmente esta incapacidad y como consecuencia de ello le han designado o nombrado a través de un procedimiento judicial, le han nombrado ya o designado un representante legal. Sabéis, si no sabéis ya os lo adelanto, que hubo una modificación en la ley de jurisdicción voluntaria y ahora ya sabéis que ya no se habla de tutores, se habla de curadores. Bueno, yo creo que esto es un error y al final un error me refiero el sistema que han puesto actualmente porque es un sistema que es mucho peor al anterior, mucho más lento y aparte creo que realmente no ofrece una solución extraordinaria respecto a lo que había anteriormente. Esto sinceramente se ha hecho por cuestiones de política, ya se sabe, política legislativa y bueno, pues ahora como tenemos que utilizar eufemismo de todo, pues ya no se puede decir una persona discapacitada. Pero es que una persona es discapacitada si no tiene capacidad, eso no es un insulto decir que una persona es discapacitada. Entonces ahora ya se llama personas con necesidades especiales de apoyo. A ver, pues una persona puede estar discapacitada porque no tiene capacidad y no es un insulto, ya lo vuelvo a decir. Y entonces ha desaparecido la figura del tutor, ya no se le llama tutor, ahora se llama curador, aunque el curador hace lo mismo que el tutor, pero se le llama curador. Lo que pasa es que antes el tutor se diferenciaba del curador porque el tutor era el representante legal integral de la persona y el curador era para aquellos casos en los que solamente se establecían determinados ámbitos en los que actuaba el curador porque todavía al incapaz le podía gestionar algunas facultades. Ahora ya no se habla así, se habla solo de curador y ya está. Vale, también, pero bueno, para que os hagáis una idea, el procedimiento es relativamente parecido en el sentido de que cuando una persona pues sufre algún tipo de problema que no le permite digamos, administrar sus propios actos, tomar sus propias decisiones. En definitiva, cuando una persona tiene una discapacidad que fundamentalmente está hablando de cognitiva y volitiva, no física, porque las discapacidades físicas no tienen absolutamente nada que ver. Podré ser una persona dependiente, pero no me convierte en una persona que tenga necesidad de ser sometida a curatela. Entonces, cuando estamos hablando de una discapacidad mental o que afecta a los elementos cognitivos y volitivos de la persona, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer, una demencia
una persona que le ha dado un ictus y le ha quedado secuelas que no tiene, que le han mermado su capacidad cognitiva evolutiva, es decir, cualquier persona que no tiene sus plenas facultades para tomar decisiones conscientes, pues evidentemente lo que debemos es plantearnos, o lo que se debe plantear los familiares es, pues esta persona necesita, mi familiar necesita que le declaren la incapacidad judicialmente para que designen a una persona que puede ser un hijo, un marido, una mujer, o sea, la pareja, o incluso puede ser un tercero que le designe a una persona para que le apoye en este tipo de decisiones, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay veces que hay personas, que vosotros lo habéis todos los días en las residencias, que tienen diagnósticos, por ejemplo, en Alzheimer, ya en un grado avanzado, pero no tienen designado a un representante legal. Entonces, estos casos, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí la ley nueva introdujo la figura del cuidador de hecho, del curador de hecho, digamos. Y bueno, pues, pero es que, bueno, esta figura del curador de hecho, pues es algo que está en el limbo, en el fondo. Se le da, la ley le reconoce que esté haciendo esos actos, le reconoce validez a los actos que puede hacer un curador de hecho, pero claro, hay problemas siempre con esto porque hay veces que los hijos están enfrentados y tal. Bueno, entonces nosotros lo que deberíamos de hacer en estos casos, cuando tengamos dudas, es intentar gestionar, ver quién son los hijos del familiar y ver un poco por dónde van las cosas, porque a veces que no tenemos esa obligación en el fondo a 100% de hacerlo, pero es muy aconsejable porque, claro, una persona que está incapaz, al final lo normal es que la declaren incapaz de alguna manera y se le nombre un curador. Hay veces que no se hace porque una persona ya muy mayor, a lo mejor están todos los hijos de acuerdo, y bueno, pues en esos casos no hay ningún problema, pero puede haber situaciones en las que efectivamente nos encontremos con esto. Bueno, ¿y qué pasa en estos casos muchas veces? Bueno, pues pasa que también puede pasar, eso mismo puede pasar ya no solo con personas vivas, sino con personas que han fallecido. Que otra cosa que suele pasar, que estamos en la residencia, se ha fallecido ya una persona, llega un hijo que a lo mejor no lo hemos visto nunca y nos pide información de su padre, médica o clínica. Bueno, pues a ver, los datos de personas fallecidas están regulados en la ley, viene regulado claramente quién tiene acceso o puede tener acceso a esa información, a la historia clínica, porque ya os he dicho, si la persona es capaz, cuando está viva, es la propia persona o puede ser su representante legal. Pero cuando ya ha fallecido, pueden tener acceso a ellas digamos, las personas más allegadas, que suelen ser siempre los hijos o ascendentes, o siempre hay que ir, si no tiene hijos, pues serán los sobrinos, o si no, siempre hay que ir agotando las vías más cercanas, siguiendo las líneas sucesorias, pues se va viendo quién tiene derecho. Es decir, cualquier hijo puede pedir información del padre fallecido. Tiene que acreditar por supuesto, esa condición de familiar, pues con certificados de nacimiento, libros de familia, es decir, una vez que nos ha acreditado esa condición de familiar, pues le podríamos dar esa información. Además, hay que hacerlo de forma gratuita y lo podrá ejercer, ya os digo, la persona en este caso que acredite que era representante. Vale, ¿y qué sucede? ¿Y qué sucede en este caso? Hay un supuesto en el que, por supuesto, si yo conozco que en vida la persona dijo que no quería dar absolutamente ninguna información a tal o a tal o a tal persona, es posible ahí prohibir el acceso, ¿vale? Pero para eso tiene que haber una manifestación expresa del fallecido a que no se le diera información a esa persona. Entonces, bueno, pues eso, muchas veces, ¿qué sucede? Que nos encontramos en los que a un residente le ha llevado un hijo que es con el que tenía más relación, no está incapacitado, pues si llama a otro hijo preguntando por su padre, voy a poner los casos plásticos. Oye, soy fulanito, mi padre está ahí, está en esa residencia, o a lo mejor no sabe a ciencia cierta que está ahí el padre. Lo primero ya os he dicho, tener siempre cuidado. Pero bueno, imaginemos que él ya sabe que está ahí, que nos pide información. Pues mire, no le puedo dar información porque primero no tienes por qué decir si está ahí o no el residente, pero no, es que yo soy su hijo y quiero saber porque mi padre no está bien y mi hermana es la persona que le está haciendo todo esto, pero bueno, pues y te pide información. Pues ahí tendrías que hablar con la hermana que le ha llevado. Oye, mira, está llamando a tu hermano, tiene exactamente a priori el mismo derecho de que tú. Lo que pasa es que como no está incapacitado tu padre, nosotros qué vamos a hacer. Y entonces ahí ya probablemente nosotros tengamos que decirle al hijo, mira, en la situación en la que está tu padre, tienes que iniciar un procedimiento judicial para poder
en designar a una persona, a un representante legal y ya poder canalizar todo esto. Si el hijo dice que no lo va a hacer el procedimiento, nosotros tenemos la posibilidad también de comunicar, porque claro, nosotros nos ponen ahí en un aprieto, en una situación complicada, y nosotros podemos comunicar de oficio, no que podamos, sino que deberíamos, porque nosotros también tenemos una responsabilidad con los residentes. Podemos notificar a la fiscalía del. Perdón, me están preguntando. Hay preguntas. Si queréis las preguntas, las dejo para el final, para poder avanzar, ¿vale? Y luego no os preocupéis que yo respondo todas las preguntas. No, claro, por supuesto, vía telefónica no hay que dar información ninguna, ¿no? Yo os estoy. A ver, es que no veo el. Se me ha ido el texto. Esperar, a ver. Comenta Maite, Jorge, que en este Vale. caso, si es vía telefónica, no, No hay que que dar porque no nada. saben con Hay quién que, están claro, hablando. eso es, efectivamente, claro, claro. Eso lo vamos a ver ahora, ya veréis en las siguientes diapositivas. Hay que intentar por teléfono no dar ninguna información, salvo, que ahora lo veréis, salvo que tengamos la certeza y la seguridad de que la persona que está al otro lado del teléfono es una persona ya autorizada y a la que conocemos, ¿vale? Que le conocemos ya la voz, sabemos porque puedes llamar a una persona para preguntar con su padre, que es, imaginaros que tenemos a un anciano que está enfermo y entonces la hija o el hijo pues llama todos los días para ver cómo está su padre, porque esa persona a lo mejor está en una situación que no puede hablar, pues hombre, claro que podemos informar, pero siempre que tengamos la certeza de que la persona que está al otro lado es la que está autorizada. Lógicamente le conoces la voz o incluso podemos establecer un sistema de verificación. De contraseña, podemos darle un número para que, sí, ¿quién es usted? Fulanita, ¿me puede dar el código de verificación? Y le das un código de verificación, que eso se hace en muchos sitios, para que le puedas facilitar información a esa persona. Aparte de el código de verificación, lo suyo sería el nombre, apellidos, DNI y tal, por ejemplo. Pero claro, estamos hablando de que en las residencias al final tú estás viendo día a día y conoces perfectamente a los familiares, conoces la voz y tal. Pues a lo mejor no hace falta extremar esa, poner esa medida de seguridad tan extrema. Que es lo que he dicho antes, es que hay que establecer medidas de seguridad adecuadas a cada establecimiento, a cada negocio. Imaginaros si fuéramos un grupo de gigante o la recepción fuera compartida para todas las residencias. Imagina que somos un grupo de residencias que todas las llamadas se canalizan a través de un call center, de un grupo de 50 residencias. Pues evidentemente el del call center tendrá que tener la certeza y la seguridad para dar información y claro, como no va a conocer el del call center a los familiares de las 50 residencias, ni la voz ni nada, pues ahí a lo mejor habría que establecer digamos, un sistema de seguridad excepcional, pues utilizar códigos para poder dar la contraseña, igual que cuando llamas al banco y utilizas la banca electrónica, ¿no? Por ejemplo, pero estamos hablando de una residencia pequeñita, con 20 residentes, que la gente, el personal conoce perfectísimamente a los familiares porque. Pero claro, a los familiares también se les va conociendo con el tiempo, no desde un primer momento. Entonces siempre hay que intentar establecer sistemas de seguridad y por supuesto por teléfono intentar no dar ninguna información, ¿vale? Voy a seguir pasando diapositivas. Bueno, otra cosa importante, tema de las cámaras de videovigilancia. Nosotros en las residencias, pues al final, como en casi todas las actividades y negocios, vamos a tener seguramente o vamos a instalar dispositivos de seguridad, cámaras de videovigilancia. Vale, las cámaras se pueden instalar por dos razones. Se puede instalar una primera razón o una primera finalidad que puede ser básicamente por seguridad de las instalaciones, del personal y de los residentes. Otra puede ser también porque quiero tener un control de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? De hecho, en muchas empresas, porque claro, lógicamente, si voy al Corte Inglés y está lleno de cámaras es por seguridad, pero si voy a una oficina y la oficina tiene cámaras, pues bueno, cuando la oficina está cerrada sí tendrán la finalidad de seguridad, pero si esas cámaras funcionan también en el horario laboral, también pueden ser para controlar la productividad de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? En las residencias también cumple esa doble función, probablemente las cámaras. Yo puedo instalar cámaras con fines de seguridad, pero también puedo tener cámaras con fines de control, pues para saber si un anciano se cae, pues así puedo verificar si se ha caído porque se ha caído el solo o porque vete tú a saber, ¿no? Pero bueno, al final el uso de cámaras está claro que hoy en día que está generalizado, que eso es algo que vamos a tener prácticamente en el 90% de los casos, pues bueno, pues esas cámaras tienen que cumplir también con unas obligaciones y no se puede poner cámaras de cualquier manera ni en cualquier sitio. Las finalidades ya os he dicho que son las de seguridad o también control de accesos, caídas e incidentes. ¿Zonas donde se pueden instalar? Bueno, pues se pueden instalar o donde se instalan normalmente en puertas de acceso, en recepciones, pasillos, zonas exteriores que no capte la vía pública.
Esto es lo más normal. ¿Dónde no se pueden instalar? Pues en baños, en vestuarios, en zonas en las que los trabajadores utilizan en los tiempos libres para descansar, ¿vale? Ahí no se puede. Por ejemplo, zonas comunes de trabajadores, que pueda haber un saloncito para que los trabajadores pues estén ahí cuando, cuando no están atendiendo a los residentes o a los pacientes. Y entonces pues están ahí o viendo la tele o charlando entre ellos o comiendo, da igual. En esas zonas no se puede poner cámaras, ¿vale? Voy a seguir. Vale, no es legal que las cámaras capten audio. No es legal a priori. Es decir, las cámaras no pueden captar audio fundamentalmente porque se entiende que es algo demasiado invasivo de la privacidad. Porque claro, puede haber cámaras que te están grabando, pero tú en un momento dado puedes estar trabajando y puedes estar, o familiares, imaginaros, familiares de los residentes pueden estar hablando entre sí con otro familiar y pueden estar hablando de cosas muy privadas. Entonces se entiende que es algo que extralimita la finalidad para la que se instalan las cámaras, que es la seguridad. Entonces, por norma general, no se puede grabar, no pueden captar audio. Y por supuesto, no se pueden difundir las imágenes bajo ningún concepto, salvo que esté justificado, pero difundir no, difundirlas Bueno, antes os he dicho de carácter noticioso, bueno, pero esto tampoco es así exactamente, porque lo que os he dicho es que para que las imágenes de las cámaras siempre se va a necesitar o bien el consentimiento de la persona que salga en la grabación, o imaginaros que ha habido un... o que las cámaras han captado un hecho delictivo o cualquier cosa, evidentemente esas imágenes, yo voy a poner una denuncia y las voy a pasar al juzgado y es el único momento en el que se podrá las imágenes pues pasar a disposición del juzgado. Ya habéis visto que muchas veces luego salen imágenes cuando vemos los telediarios de, por ejemplo, de robos o tal, que salen las cámaras. Bueno, pero eso son excepciones, ¿vale? No se pueden instalar a priori cámaras en las habitaciones. Y esto tiene una explicación muy sencilla, porque una habitación de una residencia es como una habitación de un hotel, en el fondo. Es decir, una habitación de una residencia es el hogar del residente. De hecho, es su casa, es donde vive, es donde va a tener su intimidad. Entonces, tiene el mismo tratamiento que el domicilio. Y entonces, igual que en un hotel, tú cuando vas a un hotel, desde el momento que tú estás en el hotel, es donde tú vas a morar, donde vas a habitar, ¿no? Evidentemente no se pueden instalar cámaras dentro de las habitaciones. Hay excepciones que siempre, como todo, pues tienen que estar muy, muy, muy justificadas. Primero se tiene que contar con el consentimiento del residente. Imaginaos que la residencia, pues hay un residente pues que imaginaros tiene una enfermedad, está postrado en la cama y a lo mejor puede ser una solución instalar una cámara que está directamente conectada al control o al control de donde están los enfermeros y tal, y pues puedo tenerlo un poco monitorizado, tal, pero para eso se necesitaría el consentimiento del residente o de sus representantes legales. Y habría que informar también a los trabajadores, no solo al residente, ¿vale? A veces se instalan cámaras en UCIs, o sea, es normal para monitorizar simplemente, ¿no? Igual que se instalan, por ejemplo, pues lo del pulso y la monitorización de las constantes vitales, pues también se pueden instalar cámaras si está muy justificado, ¿vale? Muy importante que también tengan conocimiento los trabajadores, ¿vale? Hay veces, todos habéis visto, los típicos supuestos o casos en los que algún trabajador de la residencia maltrataba a una persona o el trabajador de la residencia robaba pertenencias a los residentes. Bueno, pues en estos casos se podría justificar la instalación de la cámara siempre, siempre con el conocimiento del residente o de los familiares más directos y el conocimiento lógicamente, de la residencia, ¿vale? Aquí hay una cosa importante, que tiene que ser por una finalidad muy, muy justificada. Y en estos casos, además, siempre hay que intentar que si se ha producido algún hecho de estos, de poner una denuncia, incluso ponerlo en conocimiento del juzgado y que a veces es el propio juzgado el que autoriza la instalación de cámaras o grabaciones, ¿vale? Y a veces ni siquiera va a ser a lo mejor la residencia la que ponga las cámaras ni los residentes, sino que incluso puede ser el propio juzgado, puede ser la propia policía la que instala esas cámaras. Ha habido casos en los que se ha pedido a la policía o a través de una denuncia, lógicamente, y ha sido. Mira, hay un caso muy, muy, muy famoso, no es una residencia, es el hospital, es un hospital público, no sé si os acordáis, de una enfermera que en Alcalá de Henares, el hospital de Alcalá de Henares, el Príncipe de Asturias creo que era, de una chica
que a los enfermos les inyectaba aire en el flujo sanguíneo y se los cargaba. Pues ahí se pusieron cámaras porque además lo autorizó el juzgado, porque había unas sospechas y bueno, se pusieron las cámaras y al final captaron como efectivamente la señora pues hacía eso, ¿vale? Pero bueno, no es lo habitual el que se puedan poner cámaras en las habitaciones, al revés, todo lo contrario, es una excepción. Entonces no se pueden tener cámaras en las habitaciones de los residentes, ni en baños, ni en vestuarios, ya lo he dicho. Por supuesto, siempre que tengamos cámaras tenemos que poner los carteles que informen de la existencia de cámaras, que además estos carteles son los que regula la normativa y luego hay una instrucción que es la que dice que el formato que debe tener el cartel, que es algo parecido a esto que veis aquí, que bueno, ya estáis acostumbrados a verlo, que hay que informar de todo esto, de la finalidad de las cámaras, de dónde se pueden ejercer los derechos, de quién es el responsable, etcétera, ¿vale? Importante, el tema de cámaras. Ya os he dicho que los trabajadores, pues a los trabajadores lo ideal es que cuando empiezan a trabajar en la residencia se les dé un documento que se llame compromiso de confidencialidad e información de protección de datos. Son dos partes. En la primera parte del documento se le informa al trabajador de que sus datos se van a tratar para la relación laboral, para el mantenimiento de la relación laboral. También aprovecharía en ese documento para informar al trabajador de que hay cámaras en el centro de trabajo. También le informaría al trabajador de que tiene obligación de guardar secreto y confidencialidad de los datos, aunque no lo haga, ya la ley le obliga a guardar ese secreto profesional, porque el secreto profesional lo tenemos todos en nuestros trabajos, no hace falta ser abogados, ni médicos, ni cualquier otro, ni cura, ¿no? Todas las personas tienen obligación de guardar o mantener secreto profesional de toda aquella información a la que tienen acceso como consecuencia de realizar su trabajo. Pero en este caso, yo aprovecharía siempre en ese documento de informar al trabajador, ¿no? de esa obligación que tiene de guardar secreto, de que además puede cometer una infracción incluso penal si divulga datos sin estar autorizado a ello. Y aparte ya en ese documento de informarle de todas esas obligaciones, ya aprovecho también para informarle, para pedirle consentimiento, por ejemplo, si me permite o no utilizar sus imágenes para redes sociales, para la web, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante obtener el consentimiento para todas estas cosas, porque yo no puedo tratar datos de un trabajador sin su consentimiento, me refiero a datos de imágenes, por ejemplo, ¿no? O no puedo poner su nombre, hacer público su nombre en la página web, que muchas veces las empresas lo hacen, nuestro personal y cogen y ponen el nombre del trabajador en la página web. Para eso hay que pedir consentimiento, ¿vale? Eh, luego, ¿puede facilitarse información sobre residentes? Espera que me pase una. Vale, perdón, no, no ya. Vamos a hablar otra vez, vamos a retomar un poco lo que hablamos antes, que dije, luego vamos a hablar más adelante. ¿Puede facilitarse información sobre los residentes a los familiares? Esto ya lo hemos adelantado antes. Pues ya dijimos que si el residente se encuentra en plena capacidad de obrar, quien debe de dar el consentimiento expreso y por escrito al residente es el propio residente, ¿vale? ¿Veis aquí en un triangulito, en un cuadrado así que está en amarillo con el fondo rojo las letras? No facilitar información por teléfono, correo electrónico, ni a nadie que no esté suficientemente acreditado como familiar. Y es lo que os he dicho. Aquí, pues bueno, en función de la dimensión que tengamos de nuestros centros, pues adoptaremos las medidas de seguridad que nos garanticen que no estamos dando información a nadie que no es el familiar o la persona autorizada. Ya os he dicho que a lo mejor si es una residencia de 10, 15, 20 residentes y conocemos perfectamente a todos los familiares y les podemos identificar por la voz y todo, porque incluso cuando nos llaman por nuestro nombre. Hombre, hola Juan, ¿y qué tal está mi padre? Por ejemplo, porque es que hasta ellos ya nos conocen, pues vale, pues ya está, medida de seguridad, ya le reconocí a esta persona y sé quién es. Pero cada vez es más difícil porque las residencias cada vez son más grandes, hay más personas, también luego la rotación, hay personal que entra, trabaja 3 meses y luego viene otro y a lo mejor hay varios turnos, no todo el mundo tiene por qué conocer a los residentes, entonces todo esto habría que establecer un mecanismo, un sistema, un procedimiento, un protocolo para que yo explicase a los trabajadores cómo tienen que recepcionar estas llamadas y qué información tienen que dar. Al final, esto es cuestión de establecer un protocolo. Igual que os he dicho que yo tampoco puedo dar por hecho que la persona que me está llamando, a lo mejor la persona que me está llamando dice, mira, soy familiar de fulanito que está ahí residiendo. Y a lo mejor es que está tirando la caña a ver si está ahí. Ha llamado antes que a 20 residencias. Entonces, hay que tener siempre cautelas. No decir, sí, sí, pero no puedo dar información.
Sí, está aquí, pero no le puedo dar información. Es que ya le estoy dando mucha información, porque ya de momento le estoy diciendo que esa persona está ahí de residente, ¿no? Bueno, entonces, vamos a seguir. Luego, si el residente se encuentra incapacitado, ya os lo he dicho, que los representantes legales serán quienes decidan y puedan acceder a la información. Mira, voy a hacer un caso precisamente que he visto antes. Mira, en este caso era una persona con Alzheimer. Mira, que tengo por aquí. Mira, situación concreta, el hijo del paciente. El hecho de que el padre no haya sido legalmente incapacitado significa que en principio él es quien debe dar su consentimiento para que el hijo o cualquier otra persona tenga acceso a su información médica. Sin embargo, el diagnóstico de Alzheimer complica la situación, ya que podría estar incapacitado para tomar decisiones informadas y prestar dicho consentimiento. Ya sabéis que con el Alzheimer, por ejemplo, hay varias fases de la enfermedad, porque yo puedo tener Alzheimer y todavía estar en una fase incipiente que llaman, la fase incipiente, además es así la palabra técnica, en la que todavía sí, tengo Alzheimer, pero todavía tengo mi conciencia bastante todavía conservada. Pero imaginaos que no es así, ¿no? Que ya estoy ahí en dudas. Bueno, pues aquí planteaba un poco esta situación, ¿vale? Y opciones legales, pues el consentimiento del paciente y si el padre está en una fase de Alzheimer en la que aún puede entender y prestar consentimiento. Aunque sea de forma limitada, se podría dar la autorización explícita para que el hijo acceda a la documentación médica. Y luego se dice, luego hay otro supuesto que es el interés vital del paciente. Imaginaos ya de una persona que sabe que ya no tiene unas capacidades, digamos, muy claras y sin embargo nos pide información un hijo. Pues aquí, hombre, puede haber un interés general, puede haber un interés vital del paciente o puede tener interés legítimo todos los hijos, porque el hecho de que haya sido uno el que le haya llevado a la residencia no le convierte directamente en su representante legal. Si a mí ese hijo tiene el mismo derecho un hijo que otro, si no está designado ninguno de los dos representante legal y si yo no he tenido expresamente del padre, porque imaginaos que el residente, cuando todavía estaba bien, os ha prohibido expresamente informar a un hijo. Claro, en ese caso, aunque si luego se sobreviene la situación de incapacidad, pues yo no le voy a dar información al hijo porque ya me había mostrado anteriormente el residente a no tener capacidad que no quería que se le diera información a ese hijo. Pero puede haber casos en los que no ha sucedido eso. Entonces todos los hijos, si acreditan su condición de hijo, sí tendrían derecho a obtener esa información, ¿vale? Del padre. Pero todo esto, por supuesto, solicitándolo por escrito y nosotros asegurándonos de que esa persona pues reúne esa condición de familiar directo y que tiene exactamente el mismo derecho que el otro hijo, ¿vale? Voy a ir un poco rápido porque al final es que lo que dije una hora va un poco rápido. Lo de las fotografías, ya os lo dije, que no se podía tomar fotografías ni publicarlas salvo que tenga el consentimiento, ¿vale? Eh, por lo tanto, aquí muy importante, recabar el consentimiento del representante legal. Y con las personas que estén incapacitadas, por supuesto, el representante legal no vale. Yo no le pediría consentimiento a un guardador de hecho. Yo a una persona incapacitada, salvo que tenga designado un representante legal que me dé el consentimiento, no le tomaría fotografías habiendo pedido consentimiento al guardador de hecho. Porque si luego te viene el otro hijo y te dice que porque has publicado, porque me ha autorizado tu hermano. Sí, pero es que mi hermano no es representante legal porque realmente no está nombrado ni designado judicialmente. Entonces, estos supuestos siempre hay que tener un poquito de cuidado. Ya estoy casi terminando. Yo sé que esto es un poco largo, perdón, un poco rápido lo que estamos viendo, pero quería ver cuatro, por lo menos, casos más concretos que tuvierais y no extenderme mucho en otras cosas. ¿Se puede subir fotografías a las habitaciones a redes sociales? Pues imaginaros, pues no. Con cosas de los residentes, con los residentes dentro, no. Ahora, si yo quiero hacer fotos para publicitar la residencia, claro, puedo coger una habitación vacía que no se pueda que no haya nada que identifique al residente que hay dentro de la habitación y ya está. Ahora, si el residente ha puesto una foto en la pared pues de sus hijos, pues hay que tener cuidado de que no salga el contenido de esa imagen, ¿vale? Vale. Luego, necesario siempre recabar el consentimiento e incluso formalizar un documento más específico. Por ejemplo, si va a ser en redes sociales, menos, porque al final yo puedo tener un consentimiento general para que me autorice a tener su imagen en redes sociales. Ojo que el consentimiento es revocable, es decir, yo puedo revocar mi consentimiento y te puedo decir en un momento dado, vale, sí, te di mi consentimiento en un momento, pero ahora ya no te lo doy. Por ejemplo, si yo quiero utilizar las imágenes para publicitar la residencia en la página web y va a ser con una finalidad, digamos, de más largo plazo, lo ideal sería no solo firmar una autorización a publicar las imágenes en la web, sino un contrato más específico que se llama de cesión del uso de la imagen.
¿vale? Igual que con los trabajadores. Un trabajador que a lo mejor yo le estoy haciendo le he hecho una foto a un trabajador para que salga la foto de la página web o de los folletos o los trípticos publicitarios, que está vestido pues con el uniforme de sanitario y está en la recepción de la residencia y sale la imagen, pues hombre, si yo quiero que ese trabajador no me obligue el día de mañana a retirar esa fotografía que he utilizado, que a lo mejor me puede suponer incluso un coste, ¿no? Pues lo que debería hacer, oye, mira, ¿te importa salir en la imagen? Pues hacer un documento de cesión de la imagen para ello, ¿vale? Vamos a ver, ya voy terminando. Mira, otra cosa muy importante, que es muy importante, esto sí es importantísimo. Los trabajadores tienen que guardar total confidencialidad. Y uno de los problemas que nos encontramos mucho en las residencias, en centros sanitarios, etcétera, etcétera, es el que los trabajadores se pongan a hablar de lo que le pasa a un enfermo o a un residente, por ejemplo, en otra habitación, que hay otros familiares. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque están divulgando información. Por ejemplo, pues fíjate, acabo de venir a ver al fulanito, fíjate, ahora resulta que ha venido ahora que le hemos tenido que llevar al hospital y resulta que ha venido y resulta que le han detectado un tumor. Ya se está enterando el vecino de al lado de que a fulanito le han detectado un tumor y a lo mejor está su familiar y cuando vienen los familiares, ay, que tu padre tiene un tumor y a lo mejor se han enterado antes que los hijos porque no le has dado tiempo, no se ha dado tiempo a comunicarlo o a llamarlo. Es decir, con eso siempre hay que tener muchísimo cuidado. Igual que entre trabajadores, igual que no todos los trabajadores tienen que tener acceso a historias clínicas, hay que saber que cada trabajador tendrá que tener acceso a la información estrictamente necesaria para realizar su trabajo. Probablemente en las residencias es uno de los sitios en los que al final todos los trabajadores necesitan saber bastante información para poder dar a cada persona los cuidados específicos, ¿vale? Pero sí que hay que tener cuidado con esta información. Pero eso pasa igual en los trabajadores. Otro ejemplo, a los trabajadores también hay que advertirles que en el ejercicio de su trabajo tienen que guardar confidencialidad. Imaginaros un trabajador de administración de la residencia que trabaja en administración y os viene una orden del juzgado para que le embarguéis a otro trabajador el sueldo y se va a tomar café. Ay, y con otra compañera, ay, pues mira, pues que resulta que ha venido una orden del juego para que le embargue la nómina a fulanita. Eso se la cuenta a otra, pues igual, hay que guardar, cada uno en su puesto de trabajo tiene que guardar absoluta confidencialidad, tanto de datos de residentes como de otros compañeros, etcétera, etcétera. Porque ese trabajador, al informar a otra compañera de que va a tenerle que retener de la nómina porque no le ha pagado la pensión de alimentos a su mujer y entonces hay una orden del juzgado para que le embargue la pensión, pues hombre, pues al final evidentemente está divulgando datos de carácter personal a los que no tenía por qué tener acceso el otro compañero, ¿vale? Em, Porque además esto sería una brecha de seguridad. Mira, aquí os pongo casos prácticos, ejemplos, pues de un trabajador que se olvida la tablet de la sala común y está abierta y se puede tener acceso a la medicación, otra persona no autorizada. Vale, pues eso es una brecha de seguridad. Además, la brecha de seguridad hay que informarlas a la Agencia Española de Protección de Datos en 72 horas. Este es un ejemplo parecido al que os he contado, un enfermero que está atendiendo barrios residentes y mientras que actualiza los historiales médicos deja el ordenador abierto y otro empleado entra buscando algo y bueno, pues esto es lo típico. O lo que os he dicho antes, sobre todo es muy normal esto que os he dicho de hacer comentarios del estado de salud o de la circunstancia de un residente en la habitación de otro o en los pasillos o comentarle a los familiares de otro, pues al final con esto hay que tener mucho, mucho cuidado porque al final es de aquí donde suelen surgir la mayoría de enfados y de familiares o de otros residentes por este tema de vulneración de la privacidad, ¿no? Por parte de trabajadores. O lo de las fotografías, esto que os he dicho de uso de redes sociales, ¿vale? Mirad, muy típico, cena de Navidad. Tenemos a los trabajadores de la residencia que les toca trabajar el día de Nochevieja y resulta pues que cuando llega el momento de las uvas, pues nos hacemos todos una foto y llega el trabajador, se hace un selfie con todos los abuelos y lo pone en su perfil, el propio del trabajador, pasando las Navidades con mis abuelitos. Pues no se puede, porque no está en un entorno doméstico. Es decir, una cosa distinta es que esa persona coge, está con su familia, se hace una foto y la cuelga. Sus familiares le van a poder decir, oye, no quita la fotografía, incluso se podrán pedir legalmente. Pero es que encima está en un entorno laboral. En la residencia no lo podrá hacer. Está en un entorno laboral y no puede tomar fotografías de los residentes, ¿vale? Otro ejemplo muy, muy, muy normal, que muchas veces se quejan los familiares porque dicen, oye, que fulanito ha publicado fotos de... y no quiero, porque mi padre está en una situación un poco lamentable y no quiero que le vean así, o yo qué sé, imagínate, cualquier cosa, ¿vale?
Este es el caso práctico de las llamadas de los residentes, que dice que está muy preocupada por el estado de su madre y sin pensarlo le cuenta que la residente ha tenido complicación en su tratamiento. Bueno, pues esto. Y resulta que la residente no había dado consentimiento para que compartiesen esos detalles. Porque aunque sea su hija, el residente si no ha dado consentimiento, pues a lo mejor el residente no se lo quería decir a su hija. Por eso es importante también que cuando vengan los residentes por primera vez, les cojamos a quién podemos informar, a quién no, y sepamos exactamente a quién podemos informar y a quién no. Pero claro, esto no sirve de nada si no tenemos un protocolo de actuación en estos casos de cómo podemos o cómo no tenemos que actuar y tenemos un procedimiento muy establecido desde qué pasa desde el minuto uno, desde que el recepcionista descuelga el teléfono, cómo tengo que interactuar con la persona que está al otro del teléfono, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque hay que asegurarse de bien del consentimiento. Bueno, hasta aquí os he expuesto los casos un poco más, porque fijaros, es que llevamos algo más ya casi de una hora, hemos empezado justo, hay 5 o así, y os podría contar todavía muchas más cosas, porque es que al final, como podéis imaginar, aquí hay un montón de casos, y yo intento seleccionar un poco los problemas que os encontráis más así en el día a día. Ahora, si queréis, vamos un poco tarde, pero bueno, creo que se podrán hacer preguntas, si tenéis alguna o necesitáis alguna aclaración. ¿Veis ahí que hemos puesto que os agradeciéramos que complementarais la encuesta de satisfacción, que esta os la habrán pasado, me parece que al correo electrónico, no sé, si no que... ¿Vale? Y bueno, pues nada, y daros las gracias. Y ahora si tenéis preguntas, pues yo encantado os las respondo. También deciros que si tenéis dudas, no ahora, o que os han surgido a través de lo que hemos hablado, que os dije al principio, que lo más normal es que os hayan surgido todavía más dudas, pues que bueno, podéis dirigiros directamente a nosotros para preguntarnos y bueno, pues no tenemos ningún inconveniente en responderos, a ver si podemos ayudaros o a través del Ares o directamente si os queréis comunicar con nosotros os identificáis como miembros o amigos de Lares o miembros y nosotros encantados. Hola, ¿se me oye a mí? Sí, Hola. sí, Ah, sí. Hola, bueno, Maite, ¿se te oye? sí, mira, es que me he tenido que ir y ando con el teléfono por la calle. Y es que voy a entrar a un sitio, entonces me urge mucho esta pregunta. Sí, Precisamente desde el punto de vista de familiar, es que precisamente ahora voy a una residencia donde tengo un familiar cercano. sí. Desde el punto de vista de familiar, yo veo en la residencia donde está mi familiar, tienen en la entrada el registro de salidas y en ese registro de salidas yo pongo mi nombre, mis apellidos, mi DNI y está a la vista Sé de lo que todo. dice, eso no se puede hacer. Eso Claro, es un error muy normal, muy común. eso tengo Eso no se claro puede que hacer. se puede hacer, pero ¿cómo tengo que informar a protección de datos de ese hecho para que la propia residencia corrija ese tema? Claro, pues mira, yo lo que haría, más que presentar directamente una denuncia, primero, mira a ver si la residencia tiene designado delegado de protección de datos, que seguramente Esa es lo debería de tener, la agencia ¿vale? española, ¿verdad? ¿Eh? Lo En la puedes ver en agencia, la Agencia Española de Protección de Datos, tú metes el NIF de la empresa y viene quién es su delegado de protección de vale, datos. Vale. vale. Yo lo que haría, ¿no? Y te comunicas directamente con él y dices, oye, mira, estoy viendo esto infringe claramente porque, claro, todo el mundo puede ver las personas que han entrado y que han salido, pero que no tiene por qué saber nadie quién ha estado ahí, ni siquiera, es más, tiene apuntados hasta muchas veces el DNI, incluso hasta una firma en el lateral. Eso no es un Está, sistema de control. Se puede establecer un sistema de control de accesos para saber qué personas entran, salen, quién van a ver. Eso se puede hacer, no pasa nada. Se puede hacer y además, ojo, que los controles de acceso solamente pueden conservarse durante 30 días, los datos que mm, contienen. ¿Vale? mm, Sí, porque se ha asemejado, se ha asimilado a las grabaciones de las cámaras. Las grabaciones de las cámaras solo se pueden conservar durante 30 días. Y entonces, por una similitud, porque como la finalidad es la de seguridad y control, se ha fijado el mismo plazo para la conservación de estos datos, de los registros o controles de accesos, ¿vale? mm. Otra cosa igual, por ejemplo, hay veces que hasta te piden una fotocopia del DNI cuando vas a entrar a un sitio. No pueden hacerlo ya, no se puede hacer. Yo he ido a la agencia española, por ejemplo, perdón, a la agencia española, perdón, a la oficina española de patentes y marcas y el de seguridad me pedía una fotocopia del DNI. Lo escaneaba, bueno, me lo pedía, lo escaneaba tan ricamente. Ahora no se puede, ¿vale? Como mucho podrán tomarte el número de DNI para tenerte identificado, pero no escanear tu DNI. Eso lo hacías, subías a las torres de que hay en la Castellana y en la mayoría igual te pedían los de seguridad escanear el DNI, ahora ya no se puede, ¿vale? Bueno, en las residencias no se puede hacer tampoco. Tú no puedes tener un registro de accesos ahí a la vista de todo el mundo, ¿vale? Apúntate aquí
y lo tienen ahí encima de la mesa de recepción, no se puede. Eso está completamente prohibido porque vulnera, lógicamente, el derecho a la intimidad y si está teniendo acceso no autorizado una persona a datos o información de la otra, de las Sí, yo otras que han venido antes. entonces los pasos que tengo que dar Yo, es yo lo que acudir haría es, yo lo que ver que haría, ver si delegado, tiene delegado y si no, directamente un comunicado a la residencia. vale, Esto diciendo que no estás conforme con esto y que vulnera la normativa en materia de protección de datos porque permite el acceso de información confidencial a personas no autorizadas y que si no subsanan ese sistema, pues que vas a proceder a por una denuncia. Ya te digo yo que rápido lo van a subsanar. Si ya. en cuanto se lo digan a su asesoría o tal, porque es que Yo pueden ser. preferiría, claro, yo Y si prefería que no, fuera a través del delegado de protección de datos porque bueno, ya sabes que a veces sí, eres la familiar tocapelotas del sitio, ya, estás un poco pendiente de estas cosas porque controlas un poco claro. del tema. Y no quiero ser la familiar tocapelotas, evidentemente. Entonces, Ya, sí pero sé. aunque lo hagas a través del delegado, la empresa va a tener exactamente igual, porque el delegado lo designa la empresa. O sea que al final vas a el primer, O en sea, que cuanto el delegado reciba, es lo la tengo mismo. que dar igual. Bueno, Es lo mismo. bueno, Pero bueno, pero que si tiene delegado, pues sí, lo puedes plantear, pero yo lo plantearía al delegado, sí, sin problema. Si tiene vale. delegado, lo plantea, o si no, se lo planteas a la empresa directamente. Oye, mira, antes de nada, esto que estés haciendo no es correcto, Sí, a mí no me parece bien, sí, eh, y no quiero que, hombre, y os doy un plazo, o sea, os permito que lo subsanéis, si no, sí. pues igual antes de poner una denuncia o llegar a otros términos, porque yo no tengo por qué dejar expuestos aquí mis datos para que venga el siguiente y vea que yo he estado aquí. A nadie le importa. Claro, vale. Bueno, vale, pues Vale, yo solo esto. Yo ya me despido de vosotros vale. y eso, muchísimas gracias. Ha sido muy Nada, interesante. Si tengo alguna otra duda, si no te importa, me pondré en contacto vale. con vosotros, Sí, ¿vale? claro, perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias. Venga, Un saludo. adiós. Chao. Vale, no sé Gracias, si. Maite. Si alguien más tiene alguna pregunta, alguna cuestión, vamos un poquito mal de tiempo, pero creo que Jorge se Sí, puede quedar unos sí, minutos no más. tengo problema, ninguno. Vale, de A ver si. momento No parece que hay. no. De todas maneras, bueno, Jorge, antes que nada, muchas gracias Sí, por la presentación y por compartir con nosotros todos tus de nada. conocimientos que son muy, muy importantes. Mira, está Eric, si no me equivoco, Eric de Extremadura, que tiene alguna cuestión, A ver. que está levantando la mano. Vale. ¿Vas a preguntar con el micrófono o vas a escribir? A ver. A ver. A ver, Eric, si quieres preguntar con el micro, me sale como apagado. O en el chat. O en el chat le puedes poner que lo leemos todos. Mira, en atención a lo que, mientras que pregunta Eric, ves, es que tengo muchas cosas aquí que lo que pasa es que todo no da tiempo y luego ya voy corriendo. Eh, en relación al tema de comunicación segura con familiares, evitando filtraciones, pues aquí, por ejemplo, había una recomendación que establecía que para enviar, tanto para enviar como para ofrecer, que lo ideal sería establecer canales seguros. Incluso ahora se utilizan mucho ya las plataformas o, es decir, pues intentar, para minimizar riesgos, pues eso, el tema del teléfono, el correo, a veces ya se empieza, igual que se hace en los colegios, que se utilizan las plataformas estas para comunicarse entre los padres y los alumnos, pues también este tipo de plataformas se están empezando a instaurar en centros sociosanitarios, centros de salud, es decir, que ya va a ser muy habitual que la residencia, por ejemplo, ponga a disposición de los familiares o de los propios residentes aplicaciones que nos permitan pedir información y ahí, claro, ya como tienes un usuario y la contraseña, pues ya está claro que la persona que te está contactando pues es una persona verificada, ¿no? Entonces, utilizar plataformas, pues si no sería intentar. Pues claro, la información que yo voy a compartir en la plataforma, por ejemplo, imaginaos un informe médico, resultados médicos, va a ser segura. Sin embargo, si mando algo a través del correo electrónico, pues siempre va a ser más inseguro. Y por supuesto, la comunicación con familiares, siempre intentando asegurarnos, bueno, siempre no, asegurándonos de que le estamos dando la información realmente a una persona autorizada y con legitimación, ¿vale? No sé si Eric ya ha hecho la pregunta. A No ver. sé si ha debido confundirse al Ah, darle al botoncito de la mano, pero de todas maneras vamos a enviar por un correo, no sé si esta semana o la semana que viene seguro, os enviaremos la grabación de la webinar, esta presentación que Jorge compartirá con nosotros, espero, y también, por sí, favor, el sí. cuestionario de satisfacción que os lo enviaremos
al correo también, que es muy importante para nosotros para así poder mejorar en futuras webinars. Creo que hay alguien que tiene Susana. Ah, hola Hola, Susana. hola. Hola Susana. Estaba dejándoos hablar. Buenas tardes. No, simplemente es aprovechar. Ya muchos de vosotros me conocéis, pero bueno, veo que hay algún centro que está participando y no me conoce. Que me pongáis cara, porque a lo mejor solamente me conocéis del teléfono. Y aprovechar la ocasión para eso, para ponerme a vuestra disposición como Jorge, y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí nos tenéis siempre para ayudaros. Eso es, aquí os veis los contactos, Susana y mi compañera Begoña de León, que es la responsable aquí en Lares de todos estos temas. Y nada más, como os he dicho, os enviaremos un correo con toda la información. Muchísimas gracias, Jorge, gracias, Susana, Nada, a gracias vosotros. a todos y a todas por asistir y nos vemos en futuras webinars. Que tengáis muy buena Perfecto. tarde. Igualmente a todos. Muchas gracias por Gracias. atenderme. Gracias. Hasta Igualmente. luego. Buena Adiós. Hasta tarde. luego.